Un feliz amanecer con Dios, bienvenidos, mi nombre es Miguel Ángel Bernal, qué gusto saludarles, darles la bienvenida a este espacio de la comunidad Osana de las Asambleas de Dios, qué gusto poder llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes juntos este tiempo de intimidad con el Señor. Quiero invitarte para que leamos juntos el Salmo 71, el versículo 14 en adelante. La palabra de Dios dice: mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. El versículo 17 dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Quiero invitarte a orar de acuerdo a este Salmo 71. Y mientras lo ves en pantalla, quiero invitarte para que oremos de acuerdo a estos versículos. Puedas decir tú en casa: yo esperaré en ti. Señor, en este tiempo de amanecer nos presentamos delante de ti dándote gracias, dándote honra, exaltándote, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poderío. Y hoy, Señor, nos presentamos como un sacrificio vivo, agradable a ti, Señor, declarando tu palabra. Mientras vamos orando, tú vas declarando: Señor, tú eres mi Dios. Como decía el salmista: Señor, siempre te alabaré más y más. Alaba más al Señor. Alábale al iniciar este día o tal vez al terminar, cuando nos escuches. Alaba al Señor. Entra en este momento, alaba su nombre. Di: tú eres grande, tú eres poderoso, Dios. No hay nadie como tú, Señor. En este día, Dios, veré tu mano poderosa sobre mí. Padre, sobre mi salud, sobre mi economía, veré tu mano poderosa, Dios. Porque poderoso eres, todopoderoso eres. Alaba a Dios, alaba al Señor, gloria a su nombre. Padre, hoy publicamos de tu justicia, de tu misericordia. Padre, y hacemos memoria de esos hechos de salvación, esos hechos de justicia que hemos visto día tras día. Hoy declaramos, Señor, tu palabra, declaramos tus promesas y vas a recordar, vas a decirle: Señor, gracias por aquel día que me predicaron, ese día que me enseñaron a conocerte, ese día, Dios, que me llevaron a conocer más de Dios. Gracias por esos hechos, esos días, esos acontecimientos de poder, en donde vi tu misericordia, en donde conocí tu amor. Gracias porque has actuado con justicia en medio de mi caminar. Tú has sido mi fortaleza. Por eso vendremos hoy, Señor, a los hechos poderosos de Jehová. Y vas a recordar esos hechos portentosos que la misma palabra anuncia, esa palabra que nos inspira, esa palabra que nos revela cuán poderoso es nuestro Dios, el que abrió el mar en dos, el que nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que nos puso por cabeza y no por cola. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te reconocemos como ese Dios poderoso, ese Dios que obra en medio de nosotros.
Recibe honor, Señor, recibe adoración. Hacemos memoria de tu justicia, cómo saliste en defensa de tu pueblo, en defensa de los huérfanos, de las viudas. Señor, tú eres poderoso Dios. Y hoy, Señor, aún en la vejez, aún en las canas, Señor, clamamos, no nos desampares. Señor, danos la fuerza, el poder, la autoridad para predicar, para anunciar a la posteridad, a las nuevas generaciones, de tu potencia, de cómo tú obras, de cómo te glorificas en el nombre de Jesús, de poder declarar tu justicia en medio de tu pueblo. Aleluya. Dile, Señor, aquí estoy. Renueva mis fuerzas. Renueva mis fuerzas, avívame en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Avívame, avívame, y te adoramos, bendecimos tu nombre. Mientras adoramos al Señor, yo te invito, clama su presencia, esa presencia de Dios sobre ti en este día, esa presencia que trae libertad sobre ti, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Ven a este lugar, ven a este lugar, y llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines. Tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Se oye tu voz, iglesia. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Él está aquí. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a ese lugar, ven a ese lugar, ven a ese lugar, ven a ese lugar. Llena hoy mi vida,
una vez más este día. Ven a ese lugar. Ven a este lugar. Iglesia, ven a ese lugar. Llena hoy mi vida. Una vez más, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, Señor, ven a este lugar, llena hoy mi vida. Llénanos con tu presencia. Llénanos con tu poder, Dios. Llénanos con tu gloria. Clama su presencia. Clama su presencia. Aleluya. Precioso Dios, precioso Espíritu Santo, bienvenido a cada hogar, sobre cada familia, sobre cada vida. Derrámate hoy en el nombre de Jesús. Llena cada corazón, llena cada mente, transforma cada pensamiento en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia que trae libertad, tu presencia que liberta. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero invitarte para que miremos por un momento los encuentros que transforman. Hemos estado hablando de las apariciones de Jesús resucitado. La palabra da testimonio de 10. Y hoy vemos la aparición de Jesús resucitado a los 7 discípulos que estaban pescando, la primera parte. Dice la palabra en Juan capítulo 1, Juan capítulo 21, el versículo del 1 al 3, que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Vamos a ir mirando versículo por versículo para aprender un poco y poder luego orar de acuerdo a estos textos. Pues dice la palabra que después de esto Jesús se manifestó. Y Juan registra otra vez varias apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Y esta aparición llevó a cabo en la región de Galilea, junto al mar de Tiberias, también conocido como mar de Galilea, por lo que quedaba en esta región. Y una vez más, Pedro encabeza una lista de los discípulos que tuvieron estos encuentros con Jesús. Y esta vez estaba con otros 6 que se le unieron para pescar en el mar de Galilea. Y algunos creen que Pedro actuó mal al ir a pescar, porque mostró en cierta forma un regreso a su ocupación anterior. Después de todos los encuentros, después de todos los milagros, Pedro vuelve como a su antiguo trabajo, tal vez cabizbajo, tal vez no teniendo claridad de lo que debía hacer con su vida. Pero hay otros que creen
que Pedro no desobedeció ninguna orden de Jesús y simplemente fue sabio y fue práctico. Porque al final, pues solamente la actitud del corazón de Pedro pudo determinar si fue desobediente al regresar a pescar o no. Eso queda entre Dios y él, ¿no? Y es importante recordar que fueron a Galilea, porque Jesús les dijo que lo hicieran. En Mateo 28, vemos que Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a Galilea. Y este viaje de pesca creo que fue como uno de los acontecimientos tal vez más increíbles de este encuentro, ¿no? Antes de la crucifixión de nuestro Señor. Pues las necesidades temporales de sí mismos, de los discípulos, pues parecen haber sido suplidas por la caridad de los individuos. Y como es probable que el escándalo de la cruz les hubiera cerrado esa fuente de apoyo a los discípulos, pues ellos no sabían en su totalidad cómo iban a ser empleados. Por eso se propusieron regresar a su antigua ocupación de pescar, para poder ganarse la vida, para tener un sustento. Y por lo tanto estos 7 hombres que menciona Juan se embarcaron en el mar de Galilea para poder tener un sustento diario. Y en el mejor de los casos muestra que Pedro y los otros discípulos no estaban seguros de qué debían hacer. Por eso el volver a la pesca revela la incertidumbre de los discípulos. Una incertidumbre que contrasta agudamente con los discípulos del día de Pentecostés. Piensa por un momento en la determinación de estos hombres el día de Pentecostés, pero mira la duda que hay en ellos en este momento. Y pescaron toda la noche. Dice la palabra que estuvieron pescando toda la noche sin éxito. Y hayan sido buenos o malos sus motivos, aquella noche no pescaron nada, no lograron nada. Y durante la noche habían trabajado sin ver señales de pesca, habían perdido la esperanza, estaban agotados, sin esperanza alguna. Pero es allí, a la mañana siguiente, al transcurrir de las horas, que Jesús se aparece. Y parece ser un pescador, un hombre debía esperar muchas decepciones, ¿no? Con frecuencia debía arrojar la red y no atrapar más que malas hierbas. Y aquí podemos aplicarlo de una manera muy linda, porque puede que como siervos del Señor en nuestras actividades, en lo que hagamos, en el diario servicio a nuestro Dios, muchas veces lanzamos la red pero no logramos nada. Entonces debemos considerar que será decepcionante en algunos momentos, pero no debemos cansarnos de hacer el bien, sino que la fe continúe, que la oración continúe, que la labor continúe, esperando al final recibir una recompensa de Dios. Eso es muy importante. No desmayes. Si tú que nos ves eres un siervo de Dios, eres diligente en el servicio, pero algunas veces das y no recibes, no te preocupes, porque el pago lo da Dios y generosamente en abundancia. Y continuamos leyendo lo que dice la Biblia, Juan capítulo 21, pero esta vez el versículo 4 al 6. La palabra dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, otras versiones dicen muchachos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vamos a mirar estos versículos porque cada una de las primeras 3 apariciones que se dieron después de la resurrección
de Jesús en el Evangelio de Juan fueron inesperadas. Y esta también parece ser inesperada porque los discípulos no sabían que era Jesús. Y es maravilloso pensar que Jesús se apareció en su lugar de trabajo. Yo creo que no lo habías pensado de esa manera. Jesús se apareció en el lugar de trabajo. Él estaba interesado en cada aspecto de su vida, no solamente cuando iban a los servicios religiosos, no, también en su trabajo. El Redentor, el gobernante resucitado, le estaba mostrando a sus hombres, a sus discípulos, su interés, su poder en todas las áreas de su vida y hasta en el trabajo. Piensa por un momento, Jesús, el Jesús resucitado, quiere visitarte hoy en tu lugar de trabajo. Y no sabemos exactamente por qué no sabían que era Jesús. Tal vez estaban demasiado preocupados por su fracaso o por el hecho de conseguir el sustento del día, como hablábamos. Y esto me hace pensar en el ahora. ¿Cuánta gente por estas cuarentenas no sale pensando lo mismo? ¿Qué hago para conseguir el sustento diario? ¿Qué hago para recibir ese dinero que necesito? Y en medio de esa preocupación, en medio de esos horarios laborales, esos ambientes laborales, muchas veces nos dejamos envolver por eso y no vemos a Jesús como los discípulos. Aquí Jesús se aparece y le dice, hijitos. Jesús habló con sus discípulos con un saludo común, era un saludo común, que los trabajadores usaban entre ellos, hijitos. Sin embargo, también les hace explicar qué pasó la noche anterior, por qué no habían logrado pescar. Y dijo esto como si fuera un mayordomo. Jesús, me gusta esa parte de Cristo porque llega a las escenas y actúa como si nada, ¿no? Cuando se encontró con los de Emaús, se hizo como el que iba de camino. Y aquí parece ser un hombre que está interesado en comprar pescado para su casa, para su familia. Y aquí, pues, parece tomar como la figura de un mayordomo. Pasa cerca de ellos, les llama como si fuera a comprar pescado para el uso de su familia. Y al no tener una respuesta positiva, Jesús les dice, echen la red a la derecha y van a hallar pescados. Aquí Jesús hizo una extraña sugerencia a sus discípulos, porque no había una razón lógica por la que pescar a la luz de la mañana, porque sería mejor pescar en la noche. No había una razón para pescar de un lado del bote. No había una razón, no era mejor el izquierdo que el derecho. Tampoco ni siquiera fue una prueba directa de confianza en Jesús, porque no supieron que era Él hasta que atraparon los peces. Y esto probablemente fue una prueba de su capacidad de encontrar la guía de Dios en pequeñas, en inesperadas maneras. Porque como un extraño les da instrucciones de pesca desde la orilla a unos hombres expertos en sus oficios. Y este relato nos lleva a pensar en el principio de que nunca debemos temer cambiar nuestro método, siempre que sea la dirección de Jesús. Piensa por un momento en tu trabajo, piensa por un momento en tu oficio. No tengas temor del cambio siempre y cuando sea Jesús quien te direccione. No tengas temor de añadir ese nuevo ingrediente. No tengas temor de colocar a esa línea de producción lo que el Espíritu Santo te ha ido revelando en estos tiempos, siempre y cuando sea el mismo Dios. No tengas temor. Estos hombres profesionales en su oficio no descartaron esta orden divina, sino que lo hicieron.
y ya no podían sacar esa gran cantidad de peces. Los discípulos hicieron lo que este hombre de la orilla les dijo y tuvieron éxito, más allá de lo esperado. Esto muestra una diferencia entre trabajar sin una guía divina y hacerlo con una guía divina. Tal vez en tu oficio, en lo que estás haciendo, has visto que como que no funciona, como que no avanzas. Mira a qué voz estás escuchando. Mira quién te está direccionando. Como decía hace un momento, el mundo laboral nos envuelve y uno entra en la dinámica de las órdenes. No quiero decir con esto que no prestes atención a las órdenes de tus superiores. Solamente pídele al Señor en un momento del día, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo puedo mejorar este proceso? ¿Cómo puedo mejorar la atención a mis clientes? ¿Cómo puedo hacer esto? Puede que Dios tenga una nueva directriz. Puede que Dios tenga un nuevo camino para mejorar esa producción en tu fábrica, en la empresa, en el negocio, o en tu trabajo, en la oficina, en el estudio. Busca esa dirección de Dios en tu trabajo. Qué lindo poder ver esto, porque realmente Jesús irrumpe en el lugar de trabajo de estos hombres. Y la experiencia pues debió recordarles a los discípulos cómo en los evangelios anteriores, en Lucas por ejemplo, se narra también de un hecho similar, en donde se acuerdan del texto que en tu nombre echaré la red, ¿no? Y no hay necesidad de buscar significados simbólicos para el lado derecho o para el izquierdo, ¿no? La diferencia no es entre la derecha o la izquierda, sino en trabajar con o sin la guía divina. Ahí está el principio. No es si la derecha o la izquierda, no. ¿Quién te guía en tu trabajo? ¿Quién dirige tus pasos en la empresa? Ojalá que sea el Señor. Y la presencia de Cristo, si tan solo apareciera entre nosotros en toda la plenitud de su poder, yo creo que haría mucho más por nosotros que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Por eso, de tal manera que estaríamos tan sorprendidos por el incremento de las bendiciones, de cómo estos apóstoles, por esas grandes pescas, fueron sorprendidos por Jesús. Y Cristo solo tuvo que desearlo. Mira, si pensamos un poco en lo natural, los peces se acercaron apenas Jesús dio la orden y comenzaron a entrar en la red sin pensarlo. No había más que la oportunidad de desearlo. Y así sucede en el servicio, en las cosas que hacemos para Dios. Solamente es que Jesús esté presente y cambia la realidad de nuestro servicio. Y este es un milagro, yo creo. Este encuentro es un milagro porque los pescadores en ese momento estaban allí, no habían pescado nada, pero hay algo importante. Todo lo que está en tu entorno laboral, Dios lo puede usar para su gloria. Dios usó aquí el bote, Dios usó los utensilios de pesca, Dios usó a estos hombres para mostrar su poder. Y todos, absolutamente todos, son usados por Dios. Todos son empleados por Él. Y aprendamos que en el momento de salvar a una persona, Dios obra de todos los medios. Dios, mira, en este tiempo se ha provisto de las redes sociales. Solamente es que tú te dejes direccionar y llegar a las multitudes, como le pasó a los apóstoles. Tal vez Jesús, tal vez Dios ha puesto en tu corazón el que prediques estos medios. Como le dijo a los apóstoles, botad la red a la derecha. Hazlo. Comienza en el nombre de Jesús mientras
tú lo haces, la gracia de Dios, la misericordia de Dios se mueve. Dios se agrada de esta locura de predicar por las redes sociales para salvar personas, para alcanzar personas. O puede que en tu trabajo también esté sucediendo lo mismo. Dios te está direccionando, echa la red porque Dios quiere usarte. Y miremos el versículo 7 y 8. Dice la palabra que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Es decir, estaba hablando Juan. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como de 200 codos. Juan, mira esto tan importante, Juan llegó a la tumba antes que Pedro. Reconoció el hecho de la resurrección de Jesús antes que Pedro. Y aquí Juan también reconoció la identidad de aquel extraño hombre en la orilla antes que Pedro. Y Juan sabía que algo tan maravilloso tenía que venir de Jesús. Y cuenta Juan que se echó al mar. Juan fue el primero en reconocerlo, pero Pedro sería el primero en devoción. Se ciñó la ropa, se puso la ropa, se arrojó al agua para alcanzar a Jesús lo más pronto posible. Por eso, alza la mirada, reconoce que Él es Jesús. Pedro se olvida de todo lo demás. Se pone esta prenda externa, porque ningún oriental se podía presentar delante de su superior sin ropa, ¿no? Se pone su ropa, se arroja al mar y tan presto es su amor por Jesús. Es ahí cuando yo digo, cree como Juan, reconoce al Señor como Juan, pero corre como Pedro. Reconoce que Él es el Señor, pero de igual forma deja que salga ese amor por Jesús, que deje todo atrás, la barca, los demás compañeros, y salió corriendo al encuentro con Jesús. No le importó mojarse, no le importó que su ropa quedara entrapada luego, no, quería encontrarse con Jesús. Dice la Biblia que también Pedro y los demás discípulos, los otros discípulos, fueron detrás de Pedro, pero en la barca, haciendo esta dura labor de traer la red llena de peces con ellos. Y ahora vemos en los versículos 9 y 11. Dice la palabra que descender a tierra, vieron brasas puestas. Esta parte me encanta. Y una vez encima de ellas, encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Me encanta. Esta parte del texto me encanta. Porque veo algo tan sencillo pero tan lindo. Jesús sabía cocinar. De pronto para algunos eso puede ser tonto, pero para mí es algo significativo porque me gusta también. Qué rico poder ver en las Escrituras a un Jesús que estuvo dispuesto a recoger la leña, a encender el fuego, a esperar que la brasa estuviera en su punto para colocar un pez, estar pendiente del pez, que no se quemara, de voltearlo, alistar pan. Estaba presto. Ese es un Jesús humilde, Jesús servidor, y a pesar de haber resucitado
Jesús no perdió ese espíritu de servicio. Y cuando los discípulos llegaron a la orilla, incluyendo a Pedro que estaba mojado, notaron que el Jesús resucitado seguía siendo un siervo humilde, que se tomó la molestia de preparar el fuego, de cocinar la comida para sus discípulos. Y el orden de estos acontecimientos muestra que Jesús les había preparado comida. Les preparó comida antes de que llegaran con la gran pesca. Lo que atraparon no fue la comida, fue extra en el menú, porque ya Jesús había preparado. Y cuenta la historia que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Esta red llena de grandes peces, 153. Unos peces grandes. ¿Estaba la red mojada? Probablemente, dicen algunos que probablemente pesaría alrededor de unas 300 libras o más. 300 libras. Y aquí la observación, el número exacto de peces, el hecho de que la red no se rompiera, también nos deja ver que había un pescador experto ahí, ¿no? Un testigo ocular con la experiencia de un pescador. Tal vez era Juan, ¿no? Porque escribió todo este relato. Y que Pedro haya arrastrado con una sola mano es tácito de la fuerza física que también tenía Pedro, ¿no? Era un hombre espiritual, pero también era fuerte. Y Pedro nunca pudo conseguir tanto pescado sin contarlo. Juan también, que al ser pescador, yo creo que nunca dudó, nunca pudo olvidar el número de peces de esta pesca tan grande. Y por eso quedó allí registrado, ¿no? O sea, fue impactante para Juan. Y quiero ir cerrando. Tremendo. En los versículos 12 y 14, gloria a Dios, el tiempo como corre. Dice la palabra que les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Les dijo Jesús, venid, comed. Es interesante estas invitaciones. Estamos impresionados porque la naturaleza servicial de Jesús, incluso en su resurrección, no paró. Preparó el desayuno para sus discípulos, sin duda un menú muy delicioso, y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, a cuestionarle si era realmente el Señor. Y esta es otra indicación de que había algo inusual en la apariencia de Jesús. ¿Por qué no le reconocieron? No sabemos, pero algo tenía Jesús. Y vino Jesús, tomó el pan, repartió el pescado. Y aquí Jesús es visto con frecuencia comiendo con sus discípulos después de la resurrección. Y esta es una imagen de una comunión íntima, de una comunión amigable. Y quiero invitarte para que esa misma comunión que los discípulos experimentaron con Jesús resucitado, también tú la puedas experimentar. Saber que Jesús cada mañana está preparando para ti un banquete, tal vez no físico, pero sí espiritual. Recuerda que son nuevas sus misericordias cada mañana. Cada día Dios prepara algo especial para ti. Solo es que dispongas tu corazón para buscarle, para estar en su presencia, y allí Dios abre tus ojos. Allí Dios toca tu espíritu, tu corazón, y comienza esa obra de transformación. Y quiero invitarte para que oremos. Dispón tu corazón. Dile gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hoy puedo ver a ese Jesús resucitado, servicial, amoroso, dispuesto. Padre, y hoy, Señor, hoy
Hoy determino buscar el propósito de mi vida, pero no es mis fuerzas. No quiero olvidar mi llamado. Por causa de las circunstancias, de lo que ha pasado, no quiero olvidar mi llamado, Dios. Tal vez como los discípulos que por un momento confundidos volvieron a su trabajo anterior. No quiero hacer esto, Dios. Quiero estar en tus caminos. Padre, gracias. Gracias porque tú nos visitas hasta en el lugar de trabajo. Tú estás. Vas para hablarnos. Vas para transformarnos. Vas para direccionar nuestro caminar. Hoy reconozco que tú eres mi Señor. Reconozco que tú eres el Señor, como Juan dijo a Pedro, es el Señor. Hoy te reconozco también. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador y corro a ti. Creo como Juan, pero corro como Pedro a encontrarme contigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te invito cuando busques al Señor, déjate ministrar por Él. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Déjate atender, déjate sorprender por el Maestro. Por eso levanta tus manos, deja que el Señor ministre tu corazón, te dé de ese pan fresco que ha preparado para ti hoy. Atiende al llamado del Señor Jesús. Le dijo a sus discípulos, venid, comed. Y hoy el Señor te hace la misma invitación. Ven, come de lo que el Señor ha dispuesto en la mesa. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud para tu vida. En su presencia encontrarás lo que tu alma necesita. En su presencia lo tienes todo. Por eso ven, come, adora al Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Allí está Él, como en esta mañana, esperando que sus discípulos regresaran de una jornada difícil para brindarles alimento, consuelo, una buena atención. Ese es mi Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso acércate y come. Es decir, entra en su presencia, dispón tu corazón. Recibe lo que el Señor tiene para ti hoy. En el nombre de Jesús. Déjate ministrar por el Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Quiero invitarte mientras adoramos. Déjate tocar por el Señor. Déjate atender por Él. Gracias, mi Padre. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar
es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Yo te invito a dar gracias. Gracias por su palabra, gracias por su presencia. Precioso Espíritu Santo, ministra cada corazón en este día en el nombre de Jesús. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor. Deseamos de tu presencia. Deja que el Espíritu Santo te ministre, que Él pueda hablar a tu corazón, que te muestre en qué áreas puede que estés fallando, puede que necesites arrepentimiento. Deja que Él te muestre, te recuerde la palabra, esa promesa que puede dar hoy vida a tu corazón. En el nombre de Jesús, precioso Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, adórale, 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 adórale. Adora al Señor. Toma estos minutos para exaltarle. Toma estos minutos para adorarle, para reconocerle. Gracias, Jesús. Gracias. Toma, Señor, toma, Espíritu Santo. Toma, Señor, el fuego de Dios sobre ti, su presencia sobre ti, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que hoy seas lleno del Espíritu Santo en tu caminar, en el nombre de Jesús, en cada paso que tú des. La gloria de Dios. Aleluya. Padre, un nuevo tiempo, Señor, un nuevo tiempo se acerca. Aleluya, para ti, en el nombre de Jesús. Un tiempo de revelación, un tiempo de unción, un tiempo de buscar la presencia de Dios, de correr
como Pedro corrió, de no dudar al llamado, de no dudar, sino de aceptarlo, de correr en el nombre de Jesús. Un nuevo tiempo, un tiempo de fructificación, aún en medio de la adversidad, de la circunstancia, un tiempo de fructificación, como en el desierto, que el Señor hizo fluir ríos en medio del desierto, ríos que trajeron vida a ese lugar, y allí hubo fruto al 100%, en el nombre de Jesús, como los huesos secos, que el profeta habló a los huesos secos y vino vida sobre ellos en el nombre de Jesús. Viene un tiempo especial de fructificación, de multiplicación. Aleluya. Gracias, Padre, gracias. Tú estás pendiente, Dios, de cada área de nuestra vida. Señor, irrumpe hoy en nuestro lugar de trabajo. Irrumpe hoy en nuestra vida. Clamamos por citas divinas en donde podamos predicar, hablar de otros, de tu poder, de tu misericordia. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quiero invitarte a unirnos a nuestro pastor desde el altar, la oración y su palabra, su intercesión. Gracias, Pastor Eduardo, le bendecimos. Soy el pastor Eduardo Sánchez desde el altar de la oración. Padre, gracias por el gran milagro de la salvación que recibimos en Cristo nuestro Señor. Entramos a este altar creyendo que lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será hecho. Mi Señor, rogamos por todos los enfermos que se encuentran en las unidades de cuidado intensivo más conocidas como UCI. Ten misericordia de ellos, de sus familias, de los médicos y enfermeras que los cuidan y velan por ellos para que salgan victoriosos de ese estado de COVID-19. Por todos ellos ruego misericordia y además detén el avance de esta nueva ola del coronavirus, Señor. Ten misericordia, ruego y clamo a ti para que este virus termine en el nombre de Jesús y no azote más la humanidad, las familias, las personas, sino al contrario. Hoy, mi Dios, pido clemencia porque todo esto ha llevado a crisis dentro del sistema financiero, el sistema económico, no solamente en el área de la salud, sino también en la parte económica, por todos los empresarios pequeños, medianos, grandes, que están padeciendo la crisis económica. Padre, ruego que la economía de los hogares sea bendecida y restablecida por ti en el nombre de Jesús. Que todos tus hijos sean rodeados con tu misericordia para que haya alimento en la mesa de cada uno de ellos. Que el trabajo de los hijos para bendecir a sus padres y muchas veces adultos mayores, para que la justicia tuya obre contra los malos gobernantes. Trae sanidad sobre los enfermos, no solo de COVID, sino de todas las enfermedades que han resultado producto de esta pandemia. Mi Señor, te ruego por la salud mental y emocional de cada persona. La bendición de los matrimonios que pueden estar debatiéndose en crisis producto de este encierro y ha traído dificultades financieras y han agudizado crisis que venían de atrás. Padre amado, levanta la fe y la espiritualidad de todos tus hijos que se han resentido y están desanimados, desalentados y no encuentran respuesta a sus necesidades. Mi oración por las iglesias, por el ministerio pastoral,
por la economía de las iglesias, por la economía de los ministerios. Mi Padre, cada vez que sale una orden gubernamental de cierre por una nueva ola, aumenta la crisis financiera y la angustia por llevar alimento a sus hogares. Señor, ten compasión y multiplica la economía en cada uno de los necesitados. Como tú lo hiciste en la palabra, aprendimos según ella que tú tienes el poder para multiplicar aún lo que no existe. Mira a los huérfanos, a las viudas, a los viudos, resultados de este COVID, quienes han perdido hermanos, familiares, amigos. Trae paz para cada uno de ellos y respuesta a las angustias de sus almas. Mi Señor Jesucristo, pido por la sabiduría de los gobernantes, quienes tienen que dar órdenes de cierre o de apertura a sus ciudades, donde ves que hay maldad, propósito equivocado y buscan empobrecer a las familias. Te ruego que defiendas y les des salida, moviéndolos a ser buenos gobernantes y actuar con misericordia por los más necesitados. Cubre con tu poderoso nombre a todo el cuerpo médico y auxiliares de la salud, a los maestros, directivos y alumnos de los seminarios bíblicos, de los institutos bíblicos que tienen clases presenciales y están formando a tu pueblo. Señor, una oración especial por todos los alumnos en el Instituto Bíblico Patagónico. Guárdalos de contagio, cúbrelos y protégelos, Padre. Creo en tu poder soberano y en tu protección sobre todo el cuerpo pastoral, sobre cada ministerio, sobre mi familia y la comunidad. Pido por todos una economía poderosa conforme a tu voluntad. Trae prosperidad y alivio de toda carga en el poderoso nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Gracias, pastor, le bendecimos y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de amanecer. Les invitamos a participar de nuestros tiempos de oración por la noche y mañana a vivir un nuevo amanecer con el Señor. Bendiciones.